Si usted tiene más de 60 años, existe un hábito aparentemente inofensivo y dulce que podría estar aumentando sigilosamente su riesgo de sufrir un derrame cerebral. En tan solo una noche. Sin previo aviso, sin síntomas y sin dolor. Usted se acuesta sintiéndose perfectamente bien, solo para despertar con el habla confusa, la pérdida del equilibrio o la mitad del cuerpo paralizada. Como neurólogo he visto con demasiada frecuencia a pacientes mayores enfrentarse a accidentes cerebrovasculares que parecían surgir de la nada. No fueron causados por fumar, ni por la comida procesada, ni siquiera por la falta de ejercicio, sino por algo que consideraban beneficioso. Por la fruta. Sí, ha oído bien. La fruta. Cada día, millones de personas mayores consumen fruta creyendo que es buena para el corazón, el cerebro y la digestión. Y aunque muchas frutas realmente contribuyen a una vejez saludable, algunas, especialmente si se consumen en el momento equivocado o en exceso, pueden causar un daño real. Pueden disparar los niveles de azúcar en la sangre, deshidratar el cerebro o interactuar peligrosamente con los medicamentos. Y lo más alarmante es que nadie se lo advierte. Hoy le hablaré de 9 frutas populares que pueden aumentar discretamente el riesgo de un derrame cerebral, deteriorar la memoria o incluso provocar una hemorragia cerebral. Especialmente si tiene más de 60 años. ¿Alguna vez se ha preguntado si lo que considera un hábito saludable podría, en realidad, estar perjudicándole? Si es así, asegúrese de quedarse hasta el final. Podría salvarle la vida. Antes de empezar, si aún no se ha suscrito, le recomiendo que presione ese botón y active las notificaciones. Así no se perderá los próximos consejos de salud. Y si le gusta este video, deje el número 1 en los comentarios. Si no, un 0. Así sabré cómo mejorar el contenido para usted. Primero, los plátanos. Demasiado potasio, demasiado rápido. Como neurólogo he visto innumerables derrames cerebrales inesperados, pero los que más me preocupan son aquellos causados por hábitos aparentemente inocentes que, lenta y silenciosamente, conducen a la catástrofe. Y los plátanos, por sorprendente que parezca, son uno de ellos. Usted lo ha oído toda la vida. Los plátanos son el snack perfecto. Suaves, fáciles de digerir, ricos en potasio e incluso etiquetados como saludables para el corazón. Para un adulto promedio de 30 o 40 años, esto puede ser cierto. Pero después de los 60 las reglas del juego cambian. Especialmente la forma en que los riñones, los vasos sanguíneos y el corazón manejan los picos de minerales como el potasio. Permítame explicarle. Con la edad, la función renal se ralentiza. Los riñones ya no filtran la sangre con la misma eficacia, sobre todo si usted padece de presión arterial alta, diabetes o toma medicamentos comunes como los inhibidores de la ECA o diuréticos. Esto significa que el potasio, del que los plátanos están repletos, comienza a acumularse en la sangre. ¿Y qué sucede entonces? El corazón pierde su ritmo, los vasos sanguíneos se contraen y, lo más peligroso, se forman coágulos donde la sangre debería fluir libremente. En el cerebro, un coágulo así puede apagarlo todo en cuestión de segundos. Nunca olvidaré a mi paciente, el señor Ricardo, un carpintero jubilado de Andalucía, de casi 2 metros de altura. Era un hombre activo, de mente clara y muy orgulloso de su alimentación saludable. Cada mañana, añadía un plátano a su avena y tomaba sus medicamentos para la presión con un vaso de zumo de naranja. Esa fue su rutina durante un año. Pero una mañana,
Su esposa lo encontró en el suelo del baño. No podía mover el lado izquierdo de su cuerpo. Su habla era ininteligible. En el hospital, una tomografía confirmó un derrame cerebral. Sus niveles de potasio en sangre eran peligrosamente altos, lo que había alterado su ritmo cardíaco y provocado la formación de un coágulo. Él nunca imaginó que 2 plátanos al día, combinados con su medicación, podrían llevar a su cuerpo a un estado tan crítico. Esto es lo que debe entender. Las personas mayores no necesitan tanto potasio. Ni de suplementos, ni de múltiples porciones de fruta, especialmente no de una sola vez. Un plátano grande puede contener más de 450 miligramos de potasio. Eso ya es un riesgo. Si sus riñones no funcionan a pleno rendimiento, si come un plátano por la noche cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, si su cuerpo está deshidratado y sus medicamentos siguen activos, se crea la tormenta perfecta. Arterias rígidas, sangre espesa y un coágulo que podría no darle una segunda oportunidad. ¿Qué hacer entonces? Si tiene más de 60 años, y especialmente si toma medicamentos para la presión o el corazón, limítese a medio plátano por la mañana y asegúrese de comerlo con una fuente de proteína, como yogur griego o frutos secos, para ralentizar su absorción. Olvídese de los batidos de plátano, del pan de plátano y, definitivamente, no coma plátanos antes de dormir. Y hable con su médico sobre cómo los alimentos ricos en potasio interactúan con sus medicamentos. Porque la verdad es que lo que antes era saludable puede que ya no sea seguro. Sin el panorama completo no podrá ver el peligro. Y si los plátanos le sorprendieron, espere a saber lo que unas simples uvas pueden hacerle a su cerebro. Segundo, las uvas. Una bomba de azúcar en miniatura. Las uvas son dulces, jugosas, refrescantes. Un aperitivo que parece tan inofensivo como una brisa de primavera. Siempre están en la bandeja de frutas, en su tazón de cereales o servidas después de la comida del domingo con los nietos. Pero sí, ¿y si le dijera que para las personas mayores de 60 años, especialmente aquellas con una función vascular comprometida o niveles de azúcar inestables, las uvas pueden ser un detonante oculto de un derrame cerebral? Es fácil olvidar que las uvas son azúcar concentrada envuelta en una piel fina. Cada pequeño grano parece inofensivo, pero solo un puñado, especialmente de las variedades sin semillas cultivadas para una dulzura máxima, puede desatar un torrente de glucosa y fructosa en su sistema. Y para unos vasos sanguíneos y un cerebro que envejecen, ese pico es una prueba de fuego. Con la edad, nuestro cuerpo se vuelve menos eficiente en la regulación del azúcar en la sangre. La respuesta a la insulina se ralentiza. Los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles y, cuando el azúcar se dispara, no solo sobrecarga el páncreas, sino que también provoca inflamación en el revestimiento interno de los vasos, incluidos los que alimentan el cerebro. Cuando los vasos se inflaman, pierden elasticidad y se estrechan. Con el tiempo, este revestimiento interno puede sufrir microroturas. Es en estos puntos donde se forman los coágulos. Usted podría no sentirlo. Su médico podría no detectarlo en un chequeo de rutina, pero su cuerpo está creando silenciosamente las condiciones para un derrame cerebral latente. Permítame contarle sobre la señora Isabel Morales, de 80 años, una maestra de escuela jubilada de Jalisco. Se enorgullecía de llevar un estilo de vida natural, sin refrescos, sin alimentos procesados, siempre con fruta fresca. Su merienda favorita por la mañana era un gran tazón de uvas rojas. Las comía mientras leía el periódico o veía las noticias, a veces consumiendo casi 2 tazas sin pensarlo. Un día, mientras escribía una tarjeta de felicitación, notó que su visión se volvía borrosa. Un minuto después, su mano comenzó a temblar
y no pudo recordar la palabra felicidades. Su hija la llevó al hospital, sospechando un derrame. Y así fue. Un ataque isquémico transitorio, o mini derrame, causado por un bloqueo temporal del flujo sanguíneo en el lado izquierdo de su cerebro. Sus análisis mostraron picos de azúcar a mediodía y su nivel de hemoglobina glicosilada la situaba en la zona prediabética, algo que ella desconocía por completo. Pero aún más alarmante fueron los signos de una inflamación crónica de bajo grado en su sistema vascular, probablemente agravada por años de consumo de azúcar de frutas sin proteínas o fibra para equilibrarlo. He aquí lo importante. Incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos si se sacan de contexto. Después de los 60, no solo importa qué come, sino cuándo y con qué lo come. Las uvas se digieren rápidamente. El azúcar se precipita por las venas. Y si las come con el estómago vacío, especialmente si está deshidratado o estresado, su cuerpo entra en un estado en el que la sangre se espesa, los vasos se contraen y el riesgo de trombosis aumenta. No lo notará el mismo día, pero noche tras noche, semana tras semana, el daño se acumula hasta el día en que todo se derrumba. Por eso, ahora les digo a mis pacientes mayores, nunca coman uvas con el estómago vacío. Nunca tomen un tazón lleno. Acompáñenlas con proteínas, como unas pocas almendras o una rodaja de queso. Y limítense a una cantidad pequeña, un puñado. Preferiblemente durante el día, cuando el cuerpo puede usar ese azúcar como energía. Si tiene diabetes o toma medicamentos para la presión arterial, considere eliminar las uvas por completo, a menos que su médico le dé el visto bueno. Porque lo que parece un tentempié inofensivo puede, con el tiempo, robarle el equilibrio, la memoria e incluso la independencia. Y ahora hablemos de otra fruta, dulce y peligrosa. Una fruta tropical, amada por muchas personas mayores, que hace mucho más que solo elevar el azúcar. Su acidez, sus enzimas y su efecto nocturno en el cerebro podrían sorprenderle enormemente. Hablemos de la piña y de cómo su capricho favorito para el postre podría estar dañando su cerebro mientras duerme. Tercero, la piña. Acidez y azúcar en uno. La piña tiene algo que evoca la luz del sol en cada bocado. Dulce, ácida, tropical. Muchos de mis pacientes de edad avanzada la adoran como un placer inofensivo después de la cena. Parece ligera, natural y rica en enzimas que ayudan a la digestión. Pero lo que la mayoría de las personas mayores no comprenden, y lo que me preocupa profundamente como neurólogo, es que la piña, consumida en el momento equivocado o bajo ciertas condiciones, puede convertirse en un factor de riesgo oculto para un accidente cerebrovascular, especialmente durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima natural que descompone las proteínas en el cuerpo. En pequeñas cantidades, facilita la digestión, pero en exceso y especialmente en combinación con ciertos medicamentos, puede alterar la coagulación de la sangre, reducir la función de las plaquetas y provocar sangrados impredecibles o la formación de coágulos. En las personas mayores, con vasos sanguíneos ya más frágiles y un metabolismo más lento, tal desequilibrio puede tener consecuencias graves. Y no olvidemos el azúcar. Una sola taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural. Esto provoca un pico brusco de glucosa en la sangre. A diferencia de las bayas o las manzanas, la piña tiene un alto índice glucémico. Esto significa que el azúcar llega rápidamente al torrente sanguíneo y, si se consume tarde en la noche, no se utiliza como energía. Simplemente circula en la sangre, sobrecargando los vasos sanguíneos mientras duermes.
Pero la amenaza más subestimada es la acidez. La piña es una de las frutas más ácidas en la dieta común. Irrita el esófago y provoca una enfermedad de reflujo ácido oculta. En los ancianos, este reflujo puede ocurrir sin la sensación de ardor, causando microaspiraciones y picos de presión nocturnos en las vías respiratorias. Esto reduce el nivel de oxígeno en el cerebro durante el sueño y está relacionado con los accidentes cerebrovasculares de la madrugada, los más peligrosos. Traté a una paciente, la señora Clara Hernández, de 77 años, exdirectora de un coro de iglesia de Antioquia. Activa y enérgica, se enorgullecía de su alimentación limpia. Había renunciado a los dulces y los había sustituido por unas rodajas de piña fresca después de cenar. Este fue su ritual diario durante más de un año. Una mañana, se despertó confundida, desorientada. Su hija notó que su habla era arrastrada y que no podía mantener el equilibrio al caminar. Una tomografía computarizada reveló un pequeño ictus en la circulación posterior del cerebro, el área que controla el equilibrio y el habla. Los análisis mostraron niveles altos de azúcar, signos de reflujo nocturno, inflamación y anomalías en la función plaquetaria. No fue un solo factor, sino una tormenta perfecta. El reflujo, el pico de azúcar y el efecto de la bromelina en la sangre. La fruta que ella consideraba saludable casi le cuesta su independencia. Hay muchos casos como el suyo. En las personas mayores, la digestión se ralentiza. Las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven más delgadas. El sueño es más frágil. Y si a esto le añadimos una fruta ácida y dulce por la noche, los vasos se contraen en el momento más vulnerable para el cerebro. Y sí, esto crea las condiciones para que se forme un coágulo mientras duermes. ¿Qué se puede hacer? Si te gusta la piña, consúmela durante el día, en porciones pequeñas y no con el estómago vacío. No la combines con medicamentos anticoagulantes, a menos que tu médico lo autorice. Y bajo ninguna circunstancia, antes de dormir. El cerebro necesita estabilidad, no sorpresas, porque a esta edad, incluso una fruta puede romper un equilibrio frágil. Cuarto, la sandía no siempre hidrata. Es difícil encontrar una fruta que la gente ame más en verano que la sandía. Rodajas frías en un día de campo, concursos de escupir semillas con los nietos y ese crujido dulce y refrescante después de un día caluroso en el jardín, todo parece inofensivo, incluso beneficioso. Y sí, la sandía se compone principalmente de agua. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas con problemas cardiovasculares o que toman ciertos medicamentos, la sandía puede, sigilosamente, llevar al cuerpo al borde del peligro. No por el azúcar o la acidez, sino por lo que le quita a tu cuerpo. Como neurólogo me preocupa cada vez más la frecuencia con la que los pacientes de edad avanzada, sin saberlo, aumentan su riesgo de ictus al consumir alimentos que consideran seguros. La sandía es uno de los mitos más comunes. Puede parecer hidratante, pero, en realidad, la sandía actúa como un diurético, es decir, estimula la eliminación de líquidos del cuerpo. Para una persona de 25 años, esto no es un problema, pero para alguien de 75 con una circulación frágil, presión arterial baja o que ya está tomando diuréticos o inhibidores de la ECA, la micción frecuente puede provocar deshidratación, especialmente por la noche. Y ese es uno de los desencadenantes ocultos más peligrosos de un ictus. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo pierde agua, la sangre se vuelve más espesa. Imaginen un sirope fluyendo lentamente por tuberías estrechas. Esa sangre densa se mueve más despacio, lo que aumenta las posibilidades de que se formen coágulos, sobre todo en arterias ya estrechadas por la edad.
Y el cerebro, ya de por sí sensible a los cambios de oxígeno, se vuelve especialmente vulnerable cuando el flujo sanguíneo se ralentiza o se interrumpe. Esto es particularmente cierto durante la noche, cuando la circulación y la presión arterial disminuyen de forma natural. Permítanme hablarles del señor Horacio López, de 82 años, un cartero jubilado de La Pampa. Hacía todo lo que creía correcto. Caminaba a diario, evitaba el azúcar y solo comía alimentos saludables. Su costumbre favorita era comer 2 o 3 grandes rodajas de sandía después de cenar. Creía que le ayudaba a refrescarse y a mantenerse hidratado. Pero no sabía que también estaba tomando un diurético recetado para una insuficiencia cardíaca leve, y la combinación del medicamento con el efecto diurético natural de la sandía provocó una pérdida excesiva de líquidos durante la noche. Una mañana, se despertó con un mareo intenso, intentó levantarse y se cayó. En el hospital, se descubrió que su presión arterial era críticamente baja, y un análisis de sangre mostró una alta concentración de hemoglobina, una señal de que la sangre se había espesado por la deshidratación. Una resonancia cerebral reveló un pequeño ictus isquémico, probablemente causado por un coágulo que se formó en sus vasos estrechados mientras dormía. Resultó que la sandía estaba haciendo por Horacio lo contrario de lo que él esperaba. No lo hidrataba, sino que lo deshidrataba. Y lo más triste es que el ictus afectó su coordinación y equilibrio. Aunque sobrevivió, ahora camina con un bastón y necesita ayuda en sus tareas diarias. Un hombre que, apenas una semana antes, cortaba el césped por sí mismo. Cuento esta historia no para asustar, sino para demostrar que la mayoría de las personas mayores ni siquiera sospechan que incluso los alimentos saludables pueden ser peligrosos cuando se combinan con la edad, los medicamentos y la hora del día. Una sandía consumida por la noche, especialmente si se toman medicamentos que eliminan líquidos, crea una amenaza oculta. Sangre espesa, presión arterial baja, circulación lenta. 3 factores que contribuyen a la formación de coágulos durante la noche. ¿Qué se puede hacer? Si te gusta la sandía, consúmela con prudencia. Solo durante el día y preferiblemente combinada con electrolitos, como una pizca de sal o agua de coco. Si tomas diuréticos, consulta a tu médico antes de convertir la sandía en parte de tu dieta diaria. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Mareos por la mañana, boca seca por la noche o confusión al despertar no son normales. Son advertencias. Porque incluso una fruta que es un 90% agua puede convertirse en un enemigo silencioso para la salud del cerebro. Y lo peor es que no lo sentirás hasta que sea demasiado tarde. Y si esto te ha sorprendido, espera a que hablemos de la fruta que simboliza el desayuno saludable. La clásica naranja. Pero detrás de su pulpa brillante se esconde una sustancia capaz de interferir con los medicamentos para el corazón y el cerebro, creando una amenaza mucho más grave de lo que imaginas. Quinto. Las naranjas y las interacciones con los cítricos. Las naranjas han sido durante mucho tiempo un símbolo de salud en los hogares. Un vaso de zumo recién exprimido para el desayuno, un frutero con gajos en la encimera de la cocina o la clásica naranja en el regalo de Navidad. Durante décadas, se las ha considerado una fuente natural de vitamina C. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas que toman medicamentos para el corazón o la presión arterial, las naranjas pueden convertirse silenciosamente en una trampa química, desencadenando una cadena de reacciones peligrosas en el cuerpo, incluidas las que conducen a coágulos e ictus. El problema no es solo el azúcar, aunque una naranja grande o un vaso de zumo pueden elevar bruscamente los niveles de glucosa en sangre. El verdadero peligro reside en un compuesto natural que se encuentra en los cítricos llamado
furanocumarinas. Y la mayoría de las personas mayores nunca han oído hablar de él. Las furanocumarinas interfieren con las enzimas del hígado, responsables de metabolizar una serie de medicamentos, especialmente las estatinas, los bloqueadores de los canales de calcio y los anticoagulantes. Esto significa que el cuerpo retiene demasiado fármaco, aumentando su toxicidad, o lo elimina demasiado rápido, reduciendo su eficacia. Esta interacción puede ser mortalmente peligrosa. No de inmediato, sino de forma lenta y silenciosa. Puede provocar inestabilidad en la composición sanguínea, constricción espontánea de los vasos sanguíneos o la formación repentina de coágulos sin ningún síntoma previo. Como neurólogo he visto con demasiada frecuencia a pacientes que sufrían las consecuencias de combinar frutas saludables con medicamentos potentes. Uno de ellos fue el señor Elías Beltrán, de 79 años, jubilado, ex conductor de autobús de Valencia. Un hombre amable y sonriente, Elías tomaba atorvastatina para el colesterol y amlodipino para la presión arterial. También se enorgullecía de llevar una vida natural. Cada mañana la comenzaba con un gran vaso de zumo de naranja recién exprimido, su bebida de sol, como él la llamaba. Pero no sabía que las furanocumarinas de ese zumo bloqueaban la capacidad de su hígado para descomponer los medicamentos. Los fármacos para la presión se acumulaban en su sangre, potenciando su efecto. Y las estatinas, al no metabolizarse adecuadamente, provocaban inflamación y afectaban a sus vasos sanguíneos. Tras unas semanas de ligeros mareos, Elías se levantó de su sillón y se desplomó. Fue trasladado de urgencia al hospital. Su habla era confusa. Estaba desorientado. Una tomografía computarizada reveló un ictus isquémico, y los análisis de sangre mostraron concentraciones excesivamente altas de los medicamentos. No porque hubiera tomado demasiado, sino porque su hígado no lograba procesarlos. Su sangre se había vuelto inestable, su circulación impredecible. Y sí, se formó un coágulo que se alojó en un vaso estrecho de su cerebro. Cuando le expliqué esto a Elías y a su esposa, quedaron atónitos. Toda mi vida pensé que el zumo de naranja era saludable, dijo él. Y realmente lo era, en su momento. Pero un organismo que envejece es diferente. Lo que ayudaba a los 40 puede volverse peligroso a los 70 u 80, especialmente cuando entran en escena los medicamentos recetados. Es por eso que el pomelo, las naranjas amargas e incluso variedades comunes como la Nabel, si se consumen regularmente, deben usarse con extrema precaución en personas mayores que toman medicamentos. El hígado funciona más lento, y el riesgo de interacciones alimentarias con los fármacos aumenta con la edad. Para las personas mayores de 60 años, ahora recomiendo consumir naranjas solo de forma ocasional y nunca combinarlas con la toma de medicamentos sin la aprobación de un médico. Si le gustan los cítricos, elija opciones menos peligrosas, como las clementinas, o agregue un poco de zumo al agua en lugar de beberlo a vasos. Y si toma algún medicamento recetado, asegúrese de preguntar a su médico si los cítricos pueden interactuar con él. Porque en realidad, lo importante no es solo lo que hay en su botiquín, sino también lo que descansa en su frutero. Un hábito aparentemente inocente, repetido cada día, puede acercar sigilosamente su cerebro a la catástrofe. Si esto le inquieta, es una buena señal, porque el conocimiento es poder. Simplemente cambiando el enfoque sobre cómo y cuándo come ciertas frutas, puede reducir significativamente el riesgo de ictus. Y si cree que las naranjas son las únicas frutas con un lado oscuro, espere a la siguiente. Hablaremos de una fruta que se da a menudo en los hospitales, elogiada por sus beneficios para la digestión y la energía,
pero que podría estar destruyendo lentamente la capa protectora de sus nervios. Hablamos de las manzanas y de una trampa de azúcar de la que nadie le advirtió. Sexto, las manzanas, una inesperada trampa de azúcar. Las manzanas son el símbolo de la salud por excelencia, ¿verdad? Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía. Lo ha oído toda su vida. Crujientes, jugosas, convenientes. Las manzanas se reparten a menudo en los hospitales, se incluyen en los almuerzos para personas mayores y los nietos las traen con cariño, deseando que usted esté sano. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas de más de 60 que controlan su presión arterial, sus niveles de azúcar o notan cambios cognitivos, las manzanas pueden no ser tan inofensivas como parecen. De hecho, la variedad incorrecta de manzana, comida en el momento inadecuado, puede aumentar silenciosamente el riesgo de ictus, alterando el equilibrio del azúcar y la estabilidad vascular. Verá, no todas las manzanas son iguales. Aunque ciertamente contienen fibra y algunos nutrientes, la mayoría de las variedades populares en nuestros supermercados, como la Fuji, la Honey Crisp y la Gala, han sido cultivadas no por sus beneficios, sino por su dulzura. Tienen un alto índice glucémico, lo que significa que saturan la sangre de azúcar más rápido de lo que su organismo envejecido puede manejar. Si come estas manzanas solas, especialmente sin proteínas o grasas saludables para ralentizar la digestión, desencadena un pico brusco de azúcar en la sangre, seguido de una caída. Esto no solo afecta su nivel de energía, afecta la presión arterial, causa inflamación en los vasos sanguíneos y hace que la sangre se espese. Cuando el azúcar se dispara, la sangre se vuelve más ácida y pegajosa. La insulina se libera bruscamente y con el tiempo, los vasos sanguíneos se contraen. Este ciclo, si se repite a diario, daña el delicado revestimiento interno de las arterias, incluidas las que alimentan el cerebro. Aparecen microfisuras y el cuerpo, en un intento de repararlas, comienza a formar coágulos. En los jóvenes, este sistema se recupera rápidamente, pero en las personas mayores, cuyos vasos ya están más estrechos y han perdido flexibilidad, estos coágulos pueden ser el detonante de un ictus, simplemente esperando el momento oportuno. Una de mis pacientes, la señora Luisa Gómez, de 81 años, de Córdoba, Minem, había gozado de buena salud toda su vida. Caminaba a diario, tomaba sus medicamentos según lo prescrito y consideraba que su dieta era sensata. Cada día, después del almuerzo, comía una gran manzana Honey Crisp. Ni patatas fritas, ni galletas, solo una fruta. Pero no sabía que ya tenía resistencia a la insulina. Esos picos diarios de azúcar estaban sobrecargando sus vasos sanguíneos. Con el tiempo comenzó a notar que su visión se volvía un poco borrosa por la tarde y sentía una presión en la cabeza al levantarse. Una noche, mientras preparaba la cena, Luisa perdió de repente la capacidad de hablar con claridad. Su hija la llevó al hospital. La tomografía computarizada lo confirmó. Había sufrido un ictus leve. Los análisis mostraron niveles de azúcar inestables y signos de inflamación endotelial, el revestimiento interno de los vasos. Sus medicamentos funcionaban, pero los picos de azúcar estaban preparando silenciosamente su cuerpo para una catástrofe vascular. Y sí, fue durante uno de esos picos cuando se formó el coágulo. Luisa se recuperó, pero ahora ve las manzanas de otra manera. No como un enemigo, sino como un alimento que debe tratarse con conocimiento y precaución. Esto es lo que les digo a todos mis pacientes mayores. Si le gustan las manzanas, elija sabiamente. La variedad Granny Smith
Contiene menos azúcar y más polifenoles, compuestos que protegen el cerebro. Coma las manzanas junto con proteínas o grasas, como mantequilla de almendras o una loncha de queso, para reducir la carga glucémica. Y nunca coma una manzana dulce con el estómago vacío, especialmente por la noche. Su cerebro necesita energía estable, no una montaña rusa, porque incluso una fruta tan inocente como la manzana puede crear sigilosamente las condiciones para un ictus. Cuando el azúcar se dispara, los vasos se contraen y los coágulos se forman en silencio, sin ser notados, hasta que un día atacan. Y si esto le ha sorprendido, espere. La siguiente fruta es adorada por los mayores por sus beneficios para el corazón. Está llena de color, antioxidantes, y a menudo se la llama superalimento. Pero dentro de esas pieles de rubí se esconde un compuesto capaz de diluir la sangre en exceso. Y para aquellos que ya toman anticoagulantes, esto puede ser la delgada línea entre la seguridad y una hemorragia cerebral. Hablemos de las cerezas y de cómo incluso una baya tan encantadora puede alterar el frágil equilibrio del cuerpo. Séptimo. Las cerezas, una fuente oculta de salicilatos. Pequeñas, brillantes, jugosas y de un color intenso, las cerezas se han ganado la reputación de ser una de las frutas más saludables de nuestra dieta. Los médicos las recomiendan para la inflamación, la artritis e incluso para la salud del corazón. Se anuncian en revistas para personas mayores, se venden en tiendas de productos orgánicos, se añaden a yogures y ensaladas. Pero detrás de su sabor dulce y su brillante reputación se esconde una amenaza poco conocida, especialmente para las personas mayores que ya toman medicamentos que afectan la coagulación de la sangre. El peligro reside en una sustancia natural que contienen las cerezas, los salicilatos. Este compuesto natural actúa como la aspirina, diluyendo la sangre. Y aunque esto puede ser beneficioso en cantidades moderadas, para las personas mayores cuya sangre ya está diluida por medicamentos como la warfarina, el Plavix o incluso una aspirina diaria, añadir salicilatos adicionales de los alimentos puede romper el delicado equilibrio. El resultado: la sangre se vuelve demasiado líquida, los vasos sanguíneos se vuelven frágiles y propensos a romperse, y en el peor de los casos, se produce un ictus hemorrágico, es decir, una hemorragia en el cerebro. La mayoría de la gente nunca relaciona esto con la fruta. Suena inverosímil, pero lo he visto con mis propios ojos. Permítanme contarles la historia del señor David Rojas, un maquinista jubilado de Madrid, de 84 años. Hace unos años, sufrió un leve ataque al corazón, y desde entonces, su médico le recetó una dosis baja de aspirina diaria. También tomaba estatinas y un medicamento para la presión arterial. Cada noche, sin falta, terminaba su cena con un pequeño tazón de cerezas. «Es mi postre natural», solía decir. Había leído que las cerezas eran buenas para la inflamación y él quería mantenerse activo para sus bisnietos. Al principio, todo parecía ir bien. Pero después de unas semanas, David empezó a quejarse de dolores de cabeza, mareos y náuseas ocasionales. Una mañana, se despertó confundido y vomitando. Su esposa, alarmada, llamó a una ambulancia de inmediato. Una tomografía computarizada reveló lo que más temíamos: una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico. No fue por la presión arterial, ni por un golpe. Fue porque su sangre se había vuelto tan fluida que un pequeño vaso sanguíneo en su cerebro no resistió y se rompió. Los médicos descartaron cualquier error en la medicación. Las dosis eran correctas y su presión arterial estaba estable. Pero cuando analizamos su dieta, la verdad salió a la luz.
Los salicilatos de las cerezas, combinados con sus medicamentos, crearon un efecto acumulativo, desatando la tormenta perfecta. Y aquí reside el peligro. Los efectos se acumulan lentamente. Uno se siente bien, hasta que deja de estarlo. Y una vez que una hemorragia comienza en el cerebro, es extremadamente difícil detenerla. La recuperación es impredecible. Algunos pierden el habla, otros la movilidad. Muchos nunca vuelven a ser los mismos. Esto es lo que me gustaría que más personas mayores entendieran. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar con los medicamentos. A los 70 u 80 años, el cuerpo ya no procesa las cosas como lo hacía a los 40. Lo que podría ayudar a una persona joven a recuperarse de un dolor articular puede provocar una crisis en una persona mayor. Si le encantan las cerezas, consúmalas con prudencia. Unas pocas bayas de vez en cuando son seguras, pero evite los concentrados de jugo de cereza y las grandes porciones diarias, sobre todo si toma medicamentos que afectan la coagulación de la sangre. Y, por supuesto, hable con su médico antes de hacer de las cerezas una parte regular de su dieta, especialmente si tienen un efecto tan medicinal. Porque incluso una fruta pequeña puede tener consecuencias devastadoras cuando entra en un organismo que ya lucha por mantener el equilibrio. Y cuando la sangre se vuelve demasiado fluida, no solo se filtra, se abre paso, dejando destrucción a su paso. Si creen que eso es todo lo que la comida puede ocultar, se equivocan. Hay otra fruta, a menudo servida en hermosos tazones durante los almuerzos en las residencias de mayores. Se considera rica en antioxidantes y se promociona como un superalimento. Pero bajo su brillante piel roja puede esconderse uno de los niveles más altos de pesticidas de todos los productos del supermercado. Y para las personas mayores, estas toxinas no se eliminan simplemente con agua. Se acumulan y pueden causar un daño cerebral mucho mayor de lo que imaginan. Hablemos de las fresas y de lo que realmente se esconde bajo su tentador brillo. Las fresas. Moho, pesticidas y un detonante de la gota. Parecen la inocencia personificada, de un rojo vivo, con forma de corazón, dulces con un toque de acidez. La fresa es la imagen de la salud. Se sirven en bandejas de hospital, se mezclan en batidos para el cerebro y se presentan en los almuerzos dominicales de las residencias de mayores de todo el país. Pero para las personas mayores, la verdad sobre las fresas está lejos de ser dulce. De hecho, esta popular fruta puede estar aumentando silenciosamente su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, inflamación y toxicidad cerebral a largo plazo, de una manera que probablemente nunca le han explicado. Comencemos con algo que la mayoría desconoce. La fresa es una de las frutas con más pesticidas en la agricultura intensiva. Año tras año, encabeza la lista de la llamada docena sucia, una clasificación que identifica los productos con mayor contenido de residuos de pesticidas, elaborada por reconocidas organizaciones de consumidores, incluso después de lavarlos. Y en las personas mayores, cuyos sistemas de desintoxicación son más lentos, estos químicos no se eliminan fácilmente. Se acumulan en los tejidos, incluido el cerebro, donde pueden interferir con la función neuronal y debilitar los vasos sanguíneos desde dentro. Los pesticidas no son simples irritantes superficiales. Muchos de los utilizados en el cultivo industrial de fresas son neurotóxicos, es decir, dañan las células cerebrales y aumentan el estrés oxidativo en las neuronas envejecidas. Con el tiempo esto debilita las paredes de los pequeños vasos sanguíneos, especialmente en la materia blanca del cerebro. Y son precisamente estas áreas las más vulnerables a los microinfartos, la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo. Una vez que comienza el daño,
El cuerpo responde con inflamación y formación de coágulos, aumentando el riesgo de eventos isquémicos. Pero los riesgos no terminan ahí. Las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que el cuerpo convierte en ácido úrico. Para las personas con gota, enfermedad renal o inflamación vascular, una porción considerable de la población mayor, un exceso de ácido úrico puede desencadenar una respuesta inflamatoria, estrechar los vasos sanguíneos, aumentar la presión arterial y, una vez más, promover la formación de coágulos. Una de mis pacientes, la señora Elena Calderón, de 80 años y residente de Nuevo León, siempre había adorado las fresas. Las recogía ella misma en temporada, las congelaba para el invierno, las añadía a sus batidos y comía puñados después de cenar. Al fin y al cabo, eran saludables, ¿verdad? Tenía una hipertensión leve, tomaba un diurético y se quejaba de dolores articulares ocasionales. Con el tiempo comenzó a experimentar mareos matutinos e hinchazón en las articulaciones que no desaparecía. Una mañana, se despertó con el brazo derecho entumecido y dificultad para hablar. La tomografía confirmó sus peores temores. Un leve accidente cerebrovascular isquémico. Sus análisis de sangre mostraron niveles elevados de ácido úrico, signos de estrés oxidativo y una inflamación crónica de bajo grado. Todo apuntaban a un proceso lento pero constante, agravado por años de consumo de fresas cargadas de pesticidas y un exceso de purinas. El hábito que consideraba saludable se había convertido en un riesgo diario. Y sí, el coágulo se formó, y su cuerpo ya no pudo combatirlo. Elena sobrevivió, pero ahora vive con leves lagunas de memoria y una pérdida de sensibilidad en su mano. Pero yo creía que estaba haciendo todo bien, me confesó entre lágrimas. Y eso me recordó lo crucial que es el contexto en la nutrición de las personas mayores. Porque incluso los llamados superalimentos pueden volverse tóxicos en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado y bajo las condiciones equivocadas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si come fresas, compre solo orgánicas. Siempre. Lávelas a conciencia. No las consuma a diario, ni dependa de ellas como su principal fuente de antioxidantes. Si padece de gota, problemas renales o toma medicamentos para la presión arterial, consulte a su médico antes de incorporarlas de forma regular a su dieta. Y tenga especial cuidado con las fresas congeladas, sobre todo en batidos preparados, que a menudo provienen de grandes explotaciones con un control de seguridad aún menor. Porque lo que no sabe puede hacerle daño. Lenta y silenciosamente, hasta el día en que un coágulo le robe las palabras, el equilibrio o la independencia. Y si las fresas le sorprendieron, espere. Ahora hablaremos de una fruta que parece exótica, saludable y forma parte de innumerables suplementos para el corazón. Pero en realidad, puede descontrolar la presión arterial y provocar accidentes cerebrovasculares matutinos, especialmente en quienes toman medicamentos. Hablemos del mango y de por qué esta dulce fruta tropical quizás ya no debería estar en su dieta. El mango. Picos de azúcar e interferencia con medicamentos. Para muchas personas mayores, el mango es un placer tropical, una especie de recompensa por un estilo de vida saludable. Es suave, aromático y naturalmente dulce. Se sirve en ensaladas de frutas, se añade a batidos en cafeterías saludables y se vende deshidratado como un snack sano. Su pulpa de un naranja vibrante parece un postre regalado por la propia naturaleza. Y así es como se publicita. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas que controlan enfermedades cardíacas, la presión arterial o toman múltiples medicamentos, el mango puede ser un saboteador silencioso.
puede aumentar el riesgo de un derrame cerebral de una manera sobre la que rara vez advierten incluso los médicos. Aquí está la incómoda verdad. El mango es una de las frutas con más azúcar en nuestra dieta. Una sola taza de mango maduro contiene casi 45 gramos de azúcar natural. Eso es más que un donut glaseado. Y a diferencia de los carbohidratos complejos, el azúcar del mango se absorbe instantáneamente, provocando un pico brusco de glucosa, seguido de una oleada de insulina y una caída rápida. En las personas mayores con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o presión arterial inestable, esta montaña rusa de glucosa puede causar un daño severo a los vasos sanguíneos, especialmente a los que irrigan el cerebro. Cuando el azúcar se dispara, el cuerpo responde con inflamación. Las arterias se estrechan, la circulación se vuelve más lenta y, en los delicados vasos del cerebro, la inflamación provoca microfisuras en sus paredes. El cuerpo, en su infinita sabiduría, reacciona de inmediato, intentando sellar esas fisuras con lo que tiene a mano: coágulos de sangre. Es un mecanismo de defensa natural. Pero en unos vasos que ya están endurecidos y estrechados por la edad, esos mismos coágulos se convierten en la chispa que enciende un ictus. Pero la historia no termina ahí. El mango no solo desequilibra el nivel de azúcar, contiene compuestos que interfieren directamente con la capacidad del hígado para procesar los medicamentos. Uno de ellos, la mangiferina, ha demostrado en algunos estudios la capacidad de ralentizar un sistema enzimático clave del hígado, conocido como CYP450. Y es precisamente este sistema el responsable de metabolizar una enorme cantidad de fármacos recetados. Cuando este sistema se frena, los medicamentos se acumulan peligrosamente en el organismo, provocando sobredosis, efectos secundarios o interacciones fatales. Si usted toma amlodipino, metoprolol o incluso estatinas comunes, esto podría causar una caída drástica de la presión arterial o arritmias cardíacas. Y todo ello sin previo aviso. Permítanme contarles la historia del señor Guillermo Benítez, un bombero jubilado de La Rioja de 83 años. Se enorgullecía de mantenerse activo. Caminatas diarias, una dieta equilibrada y una cuidadosa selección de alimentos saludables para el corazón. Hace unos meses, comenzó a comer rodajas de mango deshidratado todos los días después del almuerzo, pensando que era una alternativa más sana que las galletas. Al mismo tiempo tomaba medicación para la hipertensión y la fibrilación auricular. Un par de semanas después, empezó a sentir mareos por la mañana. Un día, se desplomó al levantarse de la cama. Su esposa lo encontró pálido, confundido, con la comisura de la boca caída. En el hospital, una tomografía computarizada reveló un leve ictus isquémico. Su presión arterial estaba en niveles críticamente bajos y la concentración de sus medicamentos en sangre era anormalmente alta, a pesar de seguir la dosis correcta. Cuando su médico y yo analizamos la situación, la pieza que faltaba encajó. El mango deshidratado estaba sobrecargando su hígado, impidiendo la correcta metabolización de sus fármacos. Los picos de azúcar que provocaba la fruta agravaban aún más el cuadro. Se habían creado las condiciones perfectas para la formación de un coágulo. Guillermo sobrevivió, pero el ictus afectó su coordinación y su memoria a corto plazo. Ahora vive con el recordatorio constante de cómo un producto que consideraba natural casi le arrebató todo. Es por eso que insisto tanto en que las personas mayores reconsideren su relación con frutas tropicales como el mango. Su dulzura enmascara un peligro real. No se trata solo del azúcar, sino de cómo interactúa con un organismo que ha ralentizado su ritmo con los años y que a menudo
depende de un cóctel de medicamentos para funcionar. Incluso unas pocas rodajas, especialmente en su forma deshidratada, pueden romper ese frágil equilibrio. Lo que es seguro a los 30 puede convertirse en una catástrofe a los 70. ¿Cuál es la solución? Si de verdad ama el mango, consúmalo en cantidades muy pequeñas, no más de un par de trozos. Hágalo solo durante el día, nunca antes de dormir. Y acompáñelo siempre con alguna proteína o grasa para amortiguar el pico de azúcar. Y si está tomando cualquier medicamento, especialmente para el corazón, el colesterol o la presión arterial, es absolutamente crucial que consulte a su médico. Puede que el mango ya no sea para usted, porque en la madurez apenas nos queda margen para el error. Lo que nuestro cuerpo toleraba sin problemas en la juventud, ahora puede tener consecuencias devastadoras, aunque se trate de una simple fruta. La verdad sobre la fruta, el envejecimiento y la protección del cerebro. Después de repasar 9 frutas que parecen saludables, incluso inofensivas, pero que pueden aumentar silenciosamente el riesgo de ictus, es posible que usted se sienta perplejo. Tal vez, incluso, traicionado. Toda la vida nos han dicho que la fruta es la medicina de la naturaleza, un regalo de la tierra en el que podíamos confiar ciegamente. Pero la verdad, especialmente para quienes han superado los 60, es mucho más compleja y mucho más importante. El envejecimiento lo cambia todo. Los alimentos que comía a los 30 o 40 años ya no actúan de la misma manera. Sus riñones filtran más despacio, su hígado procesa los fármacos con menor eficacia, sus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles y menos elásticos. Y el cerebro, el órgano más sensible de todos, reacciona de forma mucho más intensa a las fluctuaciones de presión, azúcar y factores de coagulación. Esto significa que cada sí o no que pone en su plato tiene consecuencias. Muchas personas mayores, con las mejores intenciones, construyen sin saberlo hábitos que ponen a su cerebro en jaque. Un plátano junto a la medicación, unas uvas como tentempié, piña después de cenar, un zumo de naranja por la mañana. Todo parece normal, saludable. Pero bajo la superficie se está activando una cadena de cambios ocultos. Inflamación, estrechamiento de los vasos, espesamiento o anticoagulación excesiva de la sangre, formación de coágulos. Y todo ello sin dolor, sin síntomas, hasta que ocurre la catástrofe. Como neurólogo he visto las consecuencias. Personas que se despertaron llenas de vida y terminaron el día en cuidados intensivos. Pacientes que perdieron el habla, la capacidad de moverse o de reconocer a sus seres queridos por un coágulo del tamaño de un grano de arroz. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y lo peor de todo es que muchas de estas tragedias se podrían haber evitado. No con un nuevo fármaco, sino con una actitud consciente hacia la nutrición. Pero quiero que esto quede claro. No todas las frutas son peligrosas. Algunas, si se eligen correctamente y se consumen con conciencia, pueden convertirse en poderosas aliadas para proteger su cerebro, su corazón y su independencia. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Primero, las bayas y frutos rojos. Arándanos, frambuesas, moras. Son bajas en azúcar, ricas en antioxidantes y polifenoles que protegen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación. No provocan picos de azúcar, no interfieren con los medicamentos y apoyan la memoria y la circulación de forma natural. Segundo, las manzanas verdes, especialmente la variedad Granny Smith. Tienen un índice glucémico bajo y están repletas de flavonoides beneficiosos para el cerebro. Acompañadas de un trozo de queso o mantequilla de frutos secos,
Son una fuente de energía suave e ideal. Tercero, el aguacate. Sí, también es una fruta. Es rico en grasas saludables que regulan la presión arterial y apoyan la función nerviosa. Contiene potasio, pero en una forma que el cuerpo asimila lentamente, sin picos bruscos. Cuarto, los limones y las limas. No como un snack, sino como un aderezo para el agua o sus platos. Ayudan a la digestión y a la depuración del hígado. No contienen azúcar y apenas interfieren con los medicamentos. Quinto, la granada, pero solo en pequeñas dosis. Su zumo es muy concentrado. Si le gusta, dilúyalo con agua y limítese a unos pocos sorbos. Puede ser beneficiosa, pero exige cautela, sobre todo si toma medicamentos para la presión arterial. Y lo más importante de todo, el momento del consumo. Coma la fruta durante la primera mitad del día. Nunca con el estómago vacío y siempre combinada con proteínas o grasas para ralentizar la absorción del azúcar. Y nunca, jamás, coma fruta antes de dormir. Durante la noche, la circulación se ralentiza y un pico de azúcar o de acidez puede causar un daño silencioso pero profundo. Permítanme ser claro, esto no es miedo, es respeto. Respeto por la edad, por el cuerpo y por las señales que nos envía. Usted no es frágil, pero es diferente, y eso no significa renunciar a las alegrías de la vida. Significa disfrutar de ellas con conciencia, con la sabiduría y la dignidad que ya posee. Usted ha llegado a esta etapa de su vida gracias al cuidado, al esfuerzo y a la experiencia. No permita que un hábito inocente, una fruta, en la que nunca había pensado, se convierta en el ladrón silencioso de su salud. Porque cada hábito, incluso un simple tentempié, o bien le acerca a una mente clara y a la resiliencia, o le arrastra hacia el riesgo. Lea las etiquetas, haga preguntas, piense en lo que hay en su plato y en lo que le hará, no hoy, sino dentro de una semana o un mes. Porque ahora, usted no come solo para vivir, come para seguir siendo usted mismo, lúcido, fuerte, auténtico. Con el conocimiento correcto, las frutas correctas y el momento correcto, usted puede lograrlo. Manténgase sabio, manténgase alerta y recuerde, su cerebro escucha todo lo que usted le da de comer. Aliméntelo con el futuro que usted se merece. Si este video le ha sido útil, escriba el número 1 en los comentarios. Si no, ponga un 0. Su opinión es muy importante para nosotros. Por favor, dele a me gusta, comparta y suscríbase a nuestro canal para no perderse otros contenidos como este. Gracias por su atención. Viva de forma consciente y en sus propios términos.